Muy buenas, ¿qué tal estáis? El directo de ayer me gustó muchísimo, fue muy divertido, muy divertido. Duró casi 3 horas, pero me gustó bastante. Al final acabó siendo como una especie de imagen de una película de Hayao Miyazaki, pero quedó muy chulo, me gusta mucho. Todavía tengo que darle alguna vuelta más a las nubes, aún te estoy pintando, ¿vale? Todavía no lo doy por terminado, por eso no lo he subido a las redes sociales, pero me lo pasé muy bien y creo que funcionó muy bien y sobre todo recordad, no dupliquéis capas, eso está mal. Eso está mal, ¿eh? Eso es, vamos, está prohibido, ¿eh? Yo no he duplicado nunca una capa. O sea, eso de duplicar una capa para ahorrarme trabajo, no, hombre, no. Eso lo hacen los perdedores, eso lo hacen los losers. Yo jamás haría eso, ¿eh? Y yo sé que hay gente que va diciendo por ahí que yo dupliqué una capa para pintar un semáforo. Eso es mentira. Eso es mentira, ¿eh? Eso os lo estáis inventando vosotros. Y es más, no quedó grabado y no lo vio nadie. Más o menos. Bueno, que me gustó muchísimo el directo, ¿vale? Creo que funcionó muy bien. Cada vez estoy más cómodo con estos directos. El directo siguiente todavía no tengo muy claro lo que voy a hacer. No sé, algo realista, probablemente no sea una escena como en este último, sino un objeto, algo concreto, pero muy realista, no sé. Algo de metal, cristal, brillos, no sé, algo chulo haremos, ¿vale? Y nada, antes de empezar con el tutorial de hoy, donde os voy a enseñar a pintar esta palomita de aquí de maíz, que me hizo mucha gracia cuando lo subí en las redes sociales, porque yo dije palomita de maíz y me dijiste, no, que se llama pocholo, crispetas, no sé, o sea, lo empezaste a llamar de una forma diferente. Y eso es lo maravilloso de este canal y lo maravilloso de esta comunidad que se está creando, que somos de un montón de países diferentes. Me encantaría que me pusierais en la sección de comentarios de dónde me estáis viendo, porque me estáis viendo desde todas partes del mundo y eso es una auténtica maravilla y me siento absolutamente privilegiado. Y es muy curioso que cuando se pinta algo que es común a todas las culturas, como las palomitas de maíz, empiezan a salir un montón de nombres curiosos, o sea, rosas, me gustó muchísimo el nombre de rosas. Yo creo que es incluso más acertado que el de palomitas de maíz. Porque en España se llaman palomitas de maíz, porque se supone que la forma es como de una paloma blanca con las alas y tal. Bueno, una rosa sería mucho más acertado, una rosa blanca. Pero bueno, que me estoy enrollando, ¿lo veis? Ya me estoy enrollando otra vez. Antes de empezar a mostraros el speed paint y vamos, el paso a paso de cómo he pintado esta palomita de metal, no, de maíz, ¡qué chula! Se me acaba de ocurrir una idea buenísima, hacer una palomita de maíz de metal. ¡Wow! De oro. Bueno, lo haré algún día, no ahora, porque ya la acabo de pintar, pero como este canal, mi intención es que este canal dure muchos años y que esto no ha hecho más que empezar, pues igual hago alguna vez una palomita de metal o algo así, que me parece muchísimo. Y nada, antes de empezar a hacer este tutorial, simplemente explicaros que se me ha ocurrido que voy a hacer como una especie como de calendario, más que nada para que sepáis un poquito, lo he puesto ya en el grupo de Facebook, pero para que sepáis un poquito de qué va a tratar el vídeo que vais a ver. Y más que nada para que entre todos sepamos un poquito cómo va a ir esto. Y a mí se me ha ocurrido, a ver qué os parece, que los lunes, como hoy, hago tutorial, como el de hoy, ¿vale? Hago tutorial. Los miércoles subo un vídeo, no sé, donde os cuente algo de Procreate o algún truco o técnica de, no sé, de cómo fusionar colores, el tema de la luz. Puede que este miércoles, sí, seguro, este miércoles voy a hacer un vídeo sobre la luz, ¿vale? Luz directa, luz indirecta, sombra propia, sombra arrojada, doble luz indirecta, cómo interactúa la luz en los cuadros, porque veo que en muchas de vuestras obras, que están muy bien, pero normalmente suele haber un pequeño fallo de luz, ¿vale? Es muy importante que tengáis en cuenta que cuando estáis pintando algo, como esta imagen que estáis viendo aquí, hay blancos puros y hay negros puros, ¿vale? Y un montón de tonalidades intermedias que le dan mucho volumen y luz. Por ejemplo, en el cuadro este del directo de ayer, yo he visto que muchos de vosotros habéis puesto al fondo, al final del todo, como el sol, ¿vale? Como el atardecer. Pero si os fijáis en las luces de las nubes, no es coherente. La luz tendría que venir de la derecha, ¿vale? El sol se está poniendo a la derecha, no sale en esta imagen, ¿vale? Pero bueno, eso lo hablaremos mejor, por ejemplo, en el vídeo de este miércoles, ¿vale? Pues no sé, temas de color, luz, composición, os puedo hablar de artistas que me gustan, os puedo enseñar libros que a mí me han venido muy bien, bueno, no sé, el miércoles será, ¿vale? El vídeo del miércoles será como una especie como de vídeo de técnica más que tutorial, ¿vale? Luego, el viernes hacemos otro tutorial
El sábado haremos un vídeo, vamos, la sección que va a ser la de hablo de vuestros cuadros, que me encantaría volver a hacer esta sección, lo que pasa que es que ahora es que no tengo tiempo, no me entra en ningún hueco, y creo que reservarle los sábados es una buena fecha, ¿vale? Es un buen día, porque así me pilla entre el viernes que termino un tutorial y el domingo que hay directo, y no tenía mucho sentido el sábado mandaros otro tutorial, porque entonces el domingo llegáis agobiados ya, entonces tampoco vamos a hacerlo, vamos a bajar un poquito el ritmo de los tutoriales, que no de los vídeos, pero sí de los tutoriales, de tal forma que quedaría lunes tutorial, miércoles vídeo genérico, viernes tutorial, sábado hablo de vuestros cuadros y domingo hacemos el directo. Y así queda estructurada toda la semana. Espero que os guste esta estructura que he pensado, yo creo que funciona bastante bien, que es bastante coherente y además así la gente no va tan agobiada, porque me sorprende muchísimo cuando la gente me dice: jo, Jaime, es que llevas un ritmo que no puedo seguir, es que todavía no... Pero es que no entiendo cómo no podéis seguir este ritmo, a menos que se me ha ocurrido, no estaréis durmiendo, ¿eh? Yo creo que es que dormís y todo. ¿Y coméis? ¿Estáis comiendo? ¿Seguro? No sé, porque yo ni como ni duermo, ¿eh? Yo estoy todo el día pintando, ¿eh? Si aquí, en este canal, si quieres estar al día en este canal, olvídate de tu vida social, no comas, no duermas, y no vivas, pinta solo. Es más, ¿qué estás haciendo? Espero que estés pintando mientras estás viendo este vídeo, ¿eh? Tú. Espero que hagas eso. Bueno, bien. Y nada, que me enrollo más y se me está yendo ya la pinza directamente. Ya es que se me va la pinza. Ya con tantos vídeos ya se me va la pinza. Bueno, vamos a empezar el tutorial de la palomita. Y recordad, no lo pintéis mejor que yo. Vamos a ello. Como siempre hacemos primero un bosquejo en una capa con una opacidad de un 30% y después en una capa por encima hago como ya el boceto definitivo donde vamos a indicar todos los brillos, volúmenes, sombras, más o menos dónde va a ir cada detalle. Este dibujo lo hago siempre a un 80% de opacidad. Una vez que hemos terminado de hacer los dibujos, como siempre renombramos la capa como dibujo, creamos una capa por debajo de la capa de dibujo y ahora veis que voy con el pincel plano pintando primero esta zona, después como siempre voy a contornear con el pincel preciso todo el contorno de esta sección para después bloquear el canal alfa y empezar a hacer primero las secciones de sombras y después las zonas de luces. ¿Lo veis? Primero las zonas de sombras y después las zonas de luces. En este caso he decidido poner este fondo gris porque luego va a ser un fondo negro que va a estar la palomita aquí flotando y entonces no quería que me molestara, ¿vale? No quería que, sobre todo, que la luz del fondo me molestará a la hora de pintar estos tonos. Yo os recomiendo que aunque veáis una palomita de maíz y os parezca blanca, no empecéis pintando blanco del todo, ¿vale? Con blanco puro no hay que pintar nunca, solamente hay que reservarlo para los reflejos, para los brillos más intensos. En este caso la luz viene de arriba y veis que he reservado el blanco puro para hacer como si dijéramos la parte de más luz, pero estoy pintando con un tono amarillito neutro. Bueno, veis que al final, una vez que he pintado con el pincel plano todos los detallitos, después he cogido el pincel salpicadura Jaime. ¿Cómo echaba en falta este pincel? Porque el reto de emplear solo un pincel está muy bien, pero echaba en falta este tipo de pinceles. Y le da todo el realismo, todos estos toquecitos que estoy dando. A ver, no lo he explicado mucho en este primer trocito porque es que se va a repetir constantemente en cada una de las secciones de la palomita de maíz. Ahora lo voy a explicar con un poquito más de detalle para que veáis. Una vez que hemos pintado este trocito de la palomita de maíz, bloqueamos canal alfa. Ahora hay que coger después como una tonalidad un poquito más amarillenta tirando a gris, ¿vale? Haremos primero las zonas de sombra, ¿veis? Que es como un gris amarillento. Hago primero con un pincel plano las zonas de sombra. Después, con un pincel más pequeñito todavía, hago las zonas de sombra más intensas. Reduzco todavía más el pincel plano, veis que voy como reduciendo cada vez más el pincelito plano, muy poquita opacidad, ¿vale? Ya lo estáis viendo en la parte izquierda, ¿lo veis? Muy poquita, estoy ahora mismo a un 10%, no más. No os olvidéis de dar tonos amarillos, porque las palomitas de maíz tienen tonos amarillos, no son solo blancas, ¿vale? Porque están hechas con mantequilla, con aceite y le da como un toque amarillento. Y veis ahora en la parte superior derecha el puntito que es blanco. Ahora estoy cogiendo el color blanco puro, primero para dar como las zonas generales de luz y ahora con el mismo pincel plano, todo el rato con pincel plano voy como dando estos toquecitos, como estos pequeños trazos
yo aprovecho la propia pincelada que me genera el pincel plano para dar esa sensación como de rugosidad, como de textura de la palomita. Porque una palomita no es plana, si no sería de plástico, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que hemos terminado de dar como todos estos toquecitos, ¿veis? Que es como el pincel es cada vez más pequeño, pues ¿veis? Ahora pincel salpicadura y bien de toques por todas partes, porque pueden ser, no sé, como restos de sal, como imperfecciones, no sé, le da mucho realismo. Ahora veis que he creado una capa, la he puesto por debajo. A ver, cada vez que pinte algo nuevo, capa nueva y por debajo, siempre por debajo de lo que hemos pintado, ¿vale? Porque así lo que ya he pintado me sirve para delimitar los contornos. Una vez que he pintado con este color marrón base, veis que ahora estoy con un color muy clarito, pincel plano, muy poquita opacidad, y una vez que hemos terminado de pintar como este trozo de cáscara, he acoplado las capas y ahora estoy con el dedo difuminando, un dedo con una opacidad de un 60%, ¿vale? Voy como pasando el dedo por todo el contorno para que se fusione la cáscara con la que ya habíamos pintado, si no quedaría demasiado recortado. De hecho, cada vez que pintemos un trocito de cáscara en nuestra palomita de maíz, haremos este mismo truquito, ¿vale? Primero en una capa por debajo y después, una vez que lo hayamos terminado, acoplamos las capas y con el dedo difuminamos todo el bordecito. Bueno, aquí veis que el proceso es exactamente igual. Primero pinto con este color base, ¿vale? Que es como un amarillo clarito, ¿vale? Como un ocre más bien clarito. Después las zonas de sombra. Por último le doy como unos toques amarillos. Es como un naranja. Después otra vez zonitas de sombra donde me habían quedado demasiado claritos. Y al final, siempre al final, pincel plano, blanco puro, poquita opacidad, y vamos jugando con el tamaño del pincel, ¿vale? Para generar, con la propia pincelada tenéis que intentar conseguir como que la palomita tiene pequeñas arruguitas, ¿vale? Y una vez que hemos terminado de dar estos pequeños toquecitos, pincel salpicadura y le dais bien por todo, con muy poquita opacidad, no os paséis que os conozco. Con un poquito de opacidad le dais con el pincel salpicadura Jaime para generar todo el realismo, ¿vale? Para que sea algo orgánico, algo vivo. Bueno, vamos, veis que es que vamos poquito a poco, sección a sección, como trocito a trocito. Lo realmente difícil de pintar una palomita de maíz, como es este caso, o un objeto un poquito con una forma un poco compleja, es que hay que saber bien dividir el objeto como en secciones para pintarlo a trocitos y no pintarlo entero, ¿vale? Porque yo prefiero hacerlo a trocitos porque como he colocado esta capa por detrás de lo que ya había pintado, yo sé que el contorno, el bordecito de las diferentes capas se va a ver perfectamente delimitado, sin miedo a que se me fusionen unas con otras, ¿vale? Pero bueno, tenéis que pensar un poquito cómo es la forma de la palomita que estáis dibujando y dividirla en estas secciones, ¿vale? Bueno, veis que ahora estoy ya con la parte del pincel blanco, dando como, son como rayitas, ¿vale? Como toquecitos, sin preocuparme mucho en difuminar, porque ya os lo he dicho, me interesa que se vea la pincelada, ¿vale? Que se vea la pincelada para simular, pues eso, que es algo orgánico, algo que tiene una complejidad de detalles inmensa. Porque es que hay veces que algo muy sencillito, entre comillas, como una palomita de maíz, veis que en realidad es complejísimo. Al final doy los últimos retoques, lo veis con salpicadura Jaime, ahí se ha visto muchísimo que le he metido salpicadura Jaime. Si ya seguís mis tutoriales desde hace un tiempo, ya sabéis qué pinceles utilizo y lo veis clarísimamente al ojo. Vuestro ojo ya os va a decir dónde he empleado cada pincel. Bueno, después de pintar esta partecita de aquí de la derecha, he creado una capa por debajo y ahora estoy pintando la cáscara, ¿vale? Como si fueran los restos del granito de maíz que todavía quedan por aquí. Pincel plano, poquita opacidad, aproximadamente un 20% de opacidad, un tamaño de entre un 10 y un 15%, a veces un 3%. Voy variando, lo vais viendo en la parte izquierda constantemente, cómo voy cambiando de tamaño y opacidad, pero ojo, no de pincel, ¿eh? Sigo con el pincel plano. Todo esto está hecho con el pincel plano. Lo que voy haciendo es pintar, difuminar,
pintar, difuminar, pintar, difuminar. Es constantemente, bueno, ya sabéis que es que pinto así en digital, por lo menos yo lo hago así, ¿vale? Voy dando como pequeños trazos, difumino con el dedo, pequeños trazos, difumino con el dedo. ¿Veis? Ahora he acoplado las capas y he pasado el dedo como para que el borde no sea demasiado realista, demasiado perfecto. ¿Vale? Necesito que se vean estos trazos. Ahora le doy con el pincel Jaime como estas manchas de aquí con un color blanco muy clarito. Ahora veis que se ve clarísimamente el pincel de salpicadura con blanco puro. Le he dado como unos toques. Ahora estoy difuminando con el dedo. Pincel extra suave, poquita opacidad, poquito tamaño como para hacer los bordecitos que no sean perfectos. Y una vez que está terminado, pues nos pasamos a la siguiente sección. Si es que realmente pintar palomitas es como repetir todo el rato el mismo proceso. O sea, una vez que hayáis sido capaces de pintar el primer trocito, pensad que todos los demás van a ser así, uno detrás de otro, ¿vale? Una vez que hemos terminado de contornear, bloqueamos canal alfa para no salirnos por fuera y lo mismo, ahora vamos a pintar la zona de sombras. O sea, veis que empiezo con un pincel como muy grande y después voy como reduciendo tamaño de pincel para hacer los detallitos cada vez más pequeños. Y empezamos primero, siempre por la zona de sombras y después la zona de luces. Aunque es cierto que a veces hay que retocar las sombras, pero yo trabajo siempre primero zona de sombras, ¿lo veis? Ahora estoy retocando las sombras. Primero zona de sombras, después zona de luces y luego ya con el pincel más pequeño posible ya voy afinando las zonas de luces y de sombras. Ya voy añadiendo como todos esos pequeños detalles que siempre os digo que van a ser los que el espectador va a ver al final, ¿vale? Es que le tenéis que dar al espectador algo a lo que su ojo se pueda aferrar. Algún detalle muy concreto que se vea mucho y diga, ah, fíjate este puntito de aquí o esta marquita de aquí, ¿vale? ¿Veis el pincel salpicadura? ¡Qué maravilla! Estas salpicaduras van a ser las que luego el espectador va a mirar y va a decir, fíjate, pero si es que le ha hecho hasta los granitos de sal, le ha hecho hasta estas pequeñas como motitas pequeñas, que parece muy complejo de hacer, pero en realidad ya sabéis que con el pincel salpicadura, poquita opacidad, es ir como dando toquecitos por todo y te genera un realismo impresionante. Bueno, hemos terminado esa parte, pues ¿qué hacemos? Pues lo mismo, creamos una capa nueva, siempre por debajo. Ahora he hecho como con el lazo de selección la parte interior, he seleccionado lo que no me interesaba y lo he desplazado fuera del lienzo para borrarlo. Y una vez que hemos terminado, pues primero hacemos la zona de sombras y ahora estamos haciendo la zona de luces. Es todo el rato igual, con pincel plano. Yo os recomiendo que en este caso de la palomita abuséis mucho del pincel plano y dejéis solamente el salpicadura Jaime y el pincel Jaime solo para los últimos toques finales, como para aportar ese toque orgánico de puntitos, algo que le dé como más natural. Pero todo lo demás, el 90% de este cuadro está pintado con el pincel plano. ¿Veis? Cada vez el pincel es más chiquitito para dar estos últimos detalles finales. Poco a poco. Muy bien, perfecto. Retoco esta parte de aquí para que resalte más de lo que ya lo había pintado. Unifico capas, acoplo capas y paso el dedito muy poquito para que no se note mucho el corte. Y una vez que hemos terminado de pintar esta sección, creamos capa por debajo, cogemos este tono marrón, es un tono ocre, pintamos el color base y ahora primero las zonas de brillos con el pincel plano y después ahora he cogido el pincel nebulosa, primero con un color rojizo muy oscuro tirando a marrón, después con un clarito he dado como unos toquecitos para que le genere como esa sensación orgánica de la cáscara de maíz. Y por último, nada, unos brillitos muy pequeños con el pincel plano mínimo tamaño y al final del todo acoplamos las capas y con el dedo voy difuminando nada, como añadiendo estas imperfecciones en los bordecitos, más que nada porque no quiero que se me quede muy recortado lo pintado con lo que acabamos de pintar ahora, ¿vale? Entonces por eso acoplo capas y le doy con el dedito un poquito, ¿vale? Como para difuminar. Bueno, aquí veis que estoy pintando esta sección, ya no estoy pintando con el mismo color plano
el mismo color base que he empleado en toda la palomita, aunque luego aclararé esta zona de aquí con ese mismo color base, ¿lo veis? Pero quería que esta parte quedara un poquito más oscura, porque es un poquito lo que os he hablado al principio del vídeo. Es muy importante saber de dónde viene la luz de una escena para que la luminosidad sea coherente y a fin de cuentas para que el objeto no quede plano. Yo no quiero que esta palomita de maíz se vea plana, quiero que se note perfectísimamente cada volumen. Quiero que se note que hay unas partes que están delante, otras que están detrás, unas que hacen sombras sobre otras partes internas de la propia palomita, y eso solamente se consigue controlando perfectamente bien la luz y sabiendo que en este caso toda la luz viene como si dijéramos de arriba de la escena, ¿vale? Una vez que hemos pintado como este color base y difuminado después con el dedo para conseguir las zonas de luces y sombras, he cogido pincel plano, poquito tamaño, he dado como con un color blanco, casi blanco, todas estas rayitas pequeñas, ¿veis? ¿Veis que voy como haciendo rayitas difuminando, rayitas difuminando, rayitas difuminando? Esta parte de aquí me había quedado muy recortada, se notaba como un corte muy raro, así que he acoplado capas y he difuminado con el dedo y añadido algún detallito pequeño. Vale, ¿veis cómo esta zona que estoy haciendo? Aquí es donde se va a fijar el espectador. El ojo del espectador se va a fijar como en esta pequeña rajita, como en este pequeño hueco que hay aquí. Ahí es donde va a mirar el espectador cuando vea esta palomita. Bueno, una parte de las que va a mirar, ¿vale? Y veis que ya los últimos detalles son con el pincel más pequeño posible. Y una vez que he terminado, no os olvidéis en las palomitas de maíz, en las zonas de sombra, ponerles un amarillo anaranjado. ¿Por qué? Eso es por la luz. Es que se llama, en inglés es subsurface scattering, o sea que es como la luz que se filtra a través del objeto y lo atraviesa. Y en el caso de las palomitas no son de cerámica, ¿vale? No son totalmente opacas, son un poquito transparentes, son un poquito translúcidas. Y la luz que pasa de un lado de la palomita al otro lado se filtra con un color un poquito amarillento, ¿vale? Si no hicierais ese toque amarillo en las zonas de sombra, ojo, con mucho cuidado, que os conozco, si no lo hicieras no daría esa sensación de luz, ¿vale? No conseguirías ese, como que el material realmente fuera una palomita de maíz, ¿vale? Fijaros, mientras voy pintando esta sección, cómo se ve el salpicadura Jaime. Ahora abajo, en la parte de abajo, ¿veis? Ahí he abusado muchísimo de la textura del pincel salpicadura, porque era una zona muy plana y quería que diera la sensación como que había granos de sal o imperfecciones, bueno, que fuera algo orgánico y natural. Bueno, veis que ahora, una vez que he terminado de pintar las zonas genéricas de luces y de sombras, ahora estoy con el pincel más pequeño posible, pincel plano, bueno, muy pequeño, blanco puro, dando como estos toquecitos de luz y después difuminando. Ahora estoy aplicando esta luz que os he dicho que se mete un poquito por dentro, y luego esta parte me había quedado como muy rara, había un corte muy extraño, así que he difuminado primero con el dedo para fusionar lo de abajo con lo de arriba, que haga como una especie de curva, y después con el pincel plano, poquita opacidad, he dado como todo pequeños tracitos y al final salpicadura Jaime, unos toquecitos, no mucho, pero unos toquecitos de color blanco puro, con poquita opacidad para unificarlo todo. Una vez que he terminado de pintar esta sección, he creado una capa por la parte de abajo, vamos, la he colocado debajo. Lo habéis visto, ¿no? Pincel nebulosa con un color rojo oscuro por la parte derecha, después con el pincel plano color clarito por la parte izquierda unos toquecitos, y al final lo que intento conseguir es que quede unificado un objeto con otro. Por eso estoy ahora difuminando con el dedo, ¿vale? Veis que he acoplado las capas y estoy difuminando con el dedo un poquito, que es un poquito lo que hemos hecho, lo que os he dicho que íbamos a hacer. Cada vez que había un trocito de cáscara del grano de maíz, había que acoplar las capas y fusionar un poquito los bordes, ¿vale? Bueno, ya estamos casi terminando. Una vez que hemos terminado de pintar esa otra sección, ahora hay que pintar como todos estos trocitos de aquí, siempre teniendo muy presente de dónde viene la luz. Primero aplicamos un color base, contorneamos, bloqueamos canal alfa, después pintamos la zona de sombras, después la zona de luces, por último pincel plano muy pequeño, color casi blanco puro. Hacemos como todas las pequeñas rayitas y al final, solo al final, pincel salpicadura, primero con blanco, después con el mismo color que tenía la cáscara de maíz, ese color rojo o ese más bien como ese naranja marrón,
Nada, unos cuantos toquecitos, pero muy, muy sutil, ¿eh? 4 toquecitos para que le dé como una sensación de textura orgánica. Fijaros aquí en la zona de sombras, cómo se nota perfectamente bien que he aplicado como un tono naranja, como un tono amarillo, ¿veis? En la parte donde debería ser más oscuro, yo le he metido un poquito de amarillo, porque se supone que la luz atraviesa la otra parte que ya habíamos pintada y la luz que le llega como un poquito anaranjada, como un poquito amarillenta. Vale, vamos a pintar esta última parte de aquí. Esto de aquí se supone que es como un trocito, como un resto de maíz, de cáscara de maíz. Después hacemos la zona de sombra que sea coherente por cómo viene la luz de la escena. Y ahora ya con un color blanco puro, es que estoy con blanco puro, ¿eh? Lo que pasa es que está un poquito opacidad que apenas se ve, pero es blanco puro. Estoy con blanco puro, pincel plano, muy poquita opacidad, ya voy dando como todos estos toquecitos, ¿vale? Veis que llega un momento en el que quito el dibujo a línea porque me molesta y necesito ver sobre todo la unión, ¿vale? La unión de las diferentes partes que ya habíamos pintado, que no se note un corte demasiado raro. De hecho, veis que aquí he vuelto a la capa anterior para como aplicar un poquito más de luz en esa zona, para separar una zona un poco de otra. Y bueno, y ya para terminar vamos a hacer esta última parte de aquí de la derecha, que no os voy a engañar, se me había olvidado pintarla, y la voy a hacer con un color un poquito más como naranja, como más marroncito, para diferenciarlo visualmente de la otra zona. Y voy a hacer como que veis, esta parte de aquí está iluminada, como que le viene la luz y hay como una curva, ¿vale? Como que la palomita al explotar ha curvado un poquito, ¿vale? Y veis que ahora he cogido con la herramienta de selección toda la parte oscura y con el pincel extra suave, buen tamaño, he aplicado como este naranjita, ¿vale? Como un marroncito para separar todavía más la zona de luz de la zona de sombra. ¿Veis? Nada, hay que añadir ya los últimos detallitos pequeños. Ahora he duplicado, he hecho el truquito de siempre, he duplicado, bueno, he acoplado todas las capas, duplico la capa de la palomita, le aplico un desenfoque gaussiano a la capa de abajo, muy poquito, de un 10, 12%, 15%, para que le dé como esa sensación de luz más uniforme. Y ya está, con esto hemos terminado la palomita de maíz. Veis que algo que en principio puede parecer muy sencillo, no es complejo, pero la verdad es que tiene muchos matices muy ricos y muy interesantes. Estoy seguro de que después de haber visto este tutorial vas a sentir unas ganas irrefrenables de pintar palomitas de maíz. Y yo estoy sintiendo ahora mismo unas ganas irrefrenables de ver tu resultado. Así que por favor, si te atreves, si te animas a pintar esta palomita de maíz, súbela a las redes sociales o a nuestro grupo de Facebook y yo la veré, ¿vale? Y así podré ver un poquito cómo habéis hecho todos estos pequeños truquitos que os he enseñado. Bueno, no me enrollo más, que el vídeo ya está durando bastante. Espero que estos truquitos os hayan gustado, que el vídeo os haya servido de utilidad. Estoy deseando ver vuestras palomitas de maíz y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y cuidaros mucho estos días.